magos y magas del mundo de la magia, por supuesto, como debe ser. Estamos en nuestro capítulo número 44 del podcast. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ahí va, perfecto. Se habrá escuchado una tercera voz en este podcast, porque tenemos un tema muy particular, que vamos a hablar de una persona en particular. No te quiero dirigir, pero No. hablar primero del tema y después anunciar el invitado de lujo que tenemos. Bien, señores y señores, hablaremos hoy de Lola de Fu Manchu, la dama olvidada de la magia argentina. Y tenemos un invitado sorpresa para los que están escuchando el podcast, porque, bueno, para los que están escuchando el podcast no, porque también está en el título, está en el flyer, que lo haremos en algún momento. Pero no, hoy que estamos transmitiendo en vivo con el señor Jorge Rivac. ¡Fuerte el aplauso! No. No hace falta. Por favor. Estamos reunidos hoy aquí para hablar de Lola de Fu Manchu, señores y señores. Bueno, déjame antes de acércate más bastante, por favor. A nuestro querido invitado, déjame decirte que me da mucho placer comenzar este podcast porque es una deuda. Una deuda que pagamos en varios sentidos. Primero, una deuda que tenemos siempre con la figura de la maga femenina en la magia. Y segundo, la deuda que yo tengo personal y que todos, gran parte de los magos de mi generación tienen una deuda personal con esta figura. Me estoy refiriendo a una señora llamada Dolores Cámara, que pasó la inmortalidad con el nombre de Lola de Fu Manchu. Fue la última mujer de Gran Fu Manchu y fue la directora del Centro Mágico Fu Manchu, que es el mismo lugar que hoy nos alberga mientras estamos transmitiendo estos podcasts. Ella fue la primera persona que me dio la bienvenida a la escuela de magia, me anotó. Me estás cagando. Y como si esto fuese poco, tengo el placer de tener a mi lado a Jorge Rivac, que es una persona que conozco de esa época, cuando teníamos 15 años. Sí. Yo tendría 12 años y vos tendrías 13, 14, supongo. Sí. Estamos hablando de En el año 10 años atrás. Sí, claro, sí. 1977 entré yo. No sé en qué año entraste vos también. 76. 76, claro. 76, Bueno, sí. sí, vos ya eras un mago un poco formado cuando yo entré. No tanto, pero bueno. Pero bueno, brevemente voy a decir lo interesante del personaje de Lola Fu Manchu, por eso yo digo que es la dama olvidada de la magia. Lola hizo mucho en una época que no era fácil hacer mucho por la magia. Era una época de un cierto oscurantismo, nadie quería enseñar y si se enseñaba se lo hacía muy sotoboche porque entre los colegas estaba mal visto la enseñanza. Lola de Fu Manchu pudo llevar con mano férrea, luego del fallecimiento de Fu Manchu, la escuela de magia de Fu Manchu, llevándola adelante, soportando muchas críticas y palos, porque cuando Fu Manchu tenía su escuela, nadie se atrevía a criticar porque era Fu Manchu. Lógico. Pero cuando lo toma Lola, tuvo que soportar muchos sinsabores. Quiero aclarar una sola cosa de Lola y después le dejo la palabra a Jorge, que la conoció mucho más que yo y está más autorizado a hablar de Lola que yo. Solo recuerdo la gran bondad que tenía esa mujer, la gran sonrisa, siempre estaba sonriente, siempre se recibía con una sonrisa y tenía un carácter un tanto maternal, digamos, habida cuenta que el arte de la magia atrae a muchos niños, muchos jovencitos. Ella era como una madre para nosotros. Yo recuerdo una anécdota muy personal, que ella era muy fanática de un cantante de esa época que estaba de moda, que se llamaba Demis Rousseau. Claro, Era fanática y yo le compraba los cassettes y se los regalaba y ella contenta, chocha de la vida conmigo, Lola de Fu Manchu. Quiero rescatar una última cosa. Siempre me voy a acordar, pasaron más de 40 años, siempre me acuerdo de Lola, porque ese carácter, esa bondad, esa bonomía que tenía Lola, contrastaba firmemente con lo que era el humor general, que todos te trataban mal, a los pibes nos trataban para el orto, ¿viste? Todo, a los gritos, te hacían burla. Y Lola en todo eso, era como un oasis el trato con ella. Siempre lo voy a recordar y nunca voy a terminar de agradecérselo. Ahora bien, Jorge, bienvenido, gracias por venir. Para el que no conozca, Jorge Rivac es un mago experimentado, ya de muchas décadas. Imagínate que somos compañeros del año 77. Pero me gustaría primero que nos des tu impresión de Lola y después que nos cuentes algunos datos, si es posible.
Ya lo dijiste vos, así que me retiro. No, pero siempre haces lo mismo, Martín. No, rescato lo que dijiste en cuanto a que efectivamente creo que, y la presentaron como la dama olvidada de la magia, creo que se merece un tributo, aunque sea en este momento, no solamente en el podcast, sino en algún momento hay que armar algo como un homenaje a Lola, porque efectivamente Lola tenía una cuestión de una sonrisa permanente cuando te recibía, y nos permitió a Merpín, a mí y a otra camada de esa época estudiar en el Centro Mágico Fu Manchú. Es decir, si no hubiese existido Lola, si se hubiese cerrado cuando muere Fu, no sé qué hubiese sido de nosotros, porque efectivamente en esa época había mucho celo de poder transmitir, ¿no es cierto? Yo creo que estaríamos en la ruina o trabajando como voceros de este gobierno. Una de dos. ¿Viste? Bueno, sí. Que a ver, como lo mires es lo mismo. Sí, claro. Sí. Yo lo que digo es, efectivamente, hay algo que además te va a interesar, Flaco, que ahora lo voy a leer, que es inédito hoy para el podcast de ustedes. No. Sí, inédito. Estreno. Cuando me llamó Merpín, me puse un poco a investigar algo que ya sabía, que ahora lo voy a decir. Pero digo, Lola también no solamente fue la mujer de Fu, sino que fue también poeta y era alguien que estaba muy ligada al espiritismo. Sí. Y a lo místico. Sí, claro. Sí. Entonces, hay que rescatarla desde ese punto de vista. Era una mujer muy espiritual. Sí. Muy espiritual. ¿Por qué la conocí a Lola? Porque en realidad, cuando yo entro, yo lo conocí a Fu en el 74 antes de fallecer. Él me vendió hoy hablaste de ese tema. Me vendió en español los pompones, ¿no? Sí. Era Fu, me lo vendió detrás del negocio que yo traje hoy acá. Recién lo busqué en un momento. Si ustedes quieren, ¿dónde lo muestro? Aquí. A ver si se ve. Hey vos, si estás en YouTube podés ver la foto que estamos mencionando. Ahí estoy yo con pelo, a la izquierda, Cartis. Si le alejas un poco... Está borrosa. Sí, se ve borrosa. Ahí está el cuadro de Fu, porque esto es arriba donde estamos ahora. Está Enrique Márquez Aries y Leo Rey sosteniendo una carta. No sé quién era el chico de atrás. Hola amigos y amigas del podcast ¿Vieron eso? Magos y magas que nos escuchan desde el inicio de este programa o en la segunda temporada o es la primera vez que están escuchando esto, queremos decirles que a partir de hoy pueden aportar económicamente a nuestro proyecto. Lo pueden hacer desde Argentina o desde cualquier parte del mundo. Los links los encuentran debajo en la descripción. Seguimos. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque esto era la parte de arriba donde ahí se ven parte de los artículos de magia que se vendían también, ¿no? En lo que mostramos recién. Lorenz. Era como ahí había... En eso, ahora vamos a seguimos hablando de Lola, pero recordá, Flaco, que ahí a la derecha se sentaba siempre Yadú después. Claro, otro grande que tenemos que hablar en algún momento de él. Pero vamos a Lola. Lola... más que conmigo, yo en ese momento cometo era un inimputable, y me caso. Me caso con Verónica. Sí, claro. Muy joven. Muy joven, porque, bueno, no voy a hablar de mí, pero digo, quedé embarazada, ¿qué hacemos, qué no hacemos, qué hacemos? Yo ya no estaba bien tampoco, pero digo, bueno, nos casamos a los 22 años. Sí. Y Lola se hace muy amiga de Verónica hasta el final. Que fue hace unos años atrás. O sea que cuando yo me separo de Verónica en el año 86, ella sigue la amistad pero era como una especie de madre y una hija putativa para Lola. Claro. Lola fue testigo de nuestro casamiento incluso. O sea, tengo la foto, un día la traemos si quieren, está Lola ahí con su sonrisa, como dice el Flaco, siempre estaba ahí Lola. Sí, perdón, hoy el fruto de ese matrimonio de tu hijo, que yo lo conozco. ¿A Sebastián? Se vi hoy 50 años. No, claro, yo lo tuve a los 22. Por lo menos. 40, sí, 60, claro. Imagínate. Sí, de Sebastián. Y Lola, lo interesante es que Lola se va con Fu y deja a sus dos hijos. Cuando lo conoce a Fu se enamora perdidamente. Esta es la historia de Lola. Es decir, en uno de los espectáculos Lola la ve. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Claro, porque estaba haciendo un espectáculo Lola con su hermana melliza que se llamaba El Espejo.
Y entonces lo que hacían ellas eran reproducir lo que hacía la otra. Y Lola lo ve, Fu lo ve esto. Y la incorpora, diríamos, a su espectáculo, si bien recordemos que Lola tenía, Fu tenía la famosa Zaira, la pelirroja, y después se incorpora. Zaira Nazar. Sí. Zaira Nazar. Sí. Pero Lola empieza a formar parte de, diríamos, del espectáculo de Fu y utiliza las mellizas también en su momento. Perdón, ¿no? vos sabés que hace poco acaba de salir un libro Agárralo. que Marco escribe sobre un extenso libro La vida de Chang. que Marco escribe sobre la vida de Chang, y en un momento habla de dos gemelas que trabajaron con Chang y después con Fu Manchu. No sé si no era el caso. Y yo creo que es eso. Sí. ¿Qué ocurre? Continúa, por favor. No, bueno, el tema es que tengo que decirles que yo no tengo relación con Verónica, no me hablo con ella, este es un tema familiar que no viene al caso, si no hubiese hablado con ella, pero sí ocurre que Alejandro, que es un hombre español, diríamos que vivió muy en monasterio, hizo la carrera diríamos, de retiro, etcétera. Es como una especie de tío postizo de Sebi, que recién dijo de mi hijo, y se hizo muy amigo de Lola por esta cuestión espiritual. Correcto. Este aquí, Sí. Como diría Steven Spielberg. exacto, este aquí, ¿qué pasa? Hace cosa de 2 meses atrás, yo estoy en la casa de Sebi, viene Alejandro, que es un tipo que vive solo, divino, pero muy solitario. Empezamos a hablar, yo no sabía nada de todo esto, y me dice, Jorge, yo tengo mi vida con Fu escrito por Lola. ¿Cómo? Sí. Ponía Yo no atención. quise presionar, vieron cómo es esto, ¿no? Porque Sí, lo claro. tenía él, dije, no quería, pero escúchame, Ale, a mí esto me interesa. Él sabía que Lola me nombraba mucho siempre, cuando la vio ya grande. La historia no fue linda, la de Lola en su vejez, porque, ¿qué pasa? Ella deja a sus 2 hijos, Sí. tenía una hija y un hijo, cuando la conoce a Fu y se enamora perdidamente, los deja en un colegio pupilo a los 2 hijos y se va con Fu. O sea, en medio hubo como un abandono, lo Sí. cual después Lola, ya de grande, quiso como sanar esta culpa psicoanalítica y tratando de verse con su hija, que tengo entendido, no me gusta hablar, pero tengo entendido que la hija jugaba, era ludópata, y entonces en la tercera edad de Lola, ahora voy a contar que esto es la parte más dramática, se la lleva a vivir con ella, pero fundamentalmente por el tema de hacerse cargo de la pensión, porque se dice que Lola tiene una pensión norteamericana, porque su hijo vivió en Estados Unidos, el hijo de Lola, que aclaremos a la audiencia que estamos hablando de 2 hijos no con Fu, sino de un primer matrimonio de Lola, Ah, porque Lola se va con Fu y lo deja a los 2 los hijos, dos. ¿sí? Entonces, porque cuando me los dice... hijos de Fu. Claro, el hijo de Fu. Les voy a Hablando leer bien. esto, que aparentemente son 14 capítulos, el libro de Lola, Muy bien. muy cortos, y Alejandro está ahora en España, vuelve el 14, y me dijo, Jorge, cuando nos veamos, voy a tratar de buscarte todo porque lo tengo Qué en la grande. PC, y me mandó esto para poder leerlo hoy acá, Ah, maravilloso. escrito por Lola. Escrito por Lola. Exacto, esto es... Qué maravilla. este, Estos ma- sí que son invitados. ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Con esto tengo que pedir otro subsidio. no, y No, la porque verdad es material que... histórico, esto. Julieta, por favor. No, yo cuando lo leí, no voy a... Uno ya a esta edad, flaco, vos lo compartirás, uno se pone sensible, parecemos unos viejos chotos, ¿no? Que se ponen sensibles por cualquier cosa. Pero, somos. Mi viejo cuando se reunía con su editor Alberto Díaz de Planeta, y Alberto le iba a buscar al viejo una vez por semana y se iban a la escondida de Palermo, porque ahí se podía fumar. Ah. Entonces los 2 fumaban como locos. Mi viejo cuando se reunía con él decía, bueno, hablemos 10 minutos de literatura y el resto de pelotudeces, ¿no? Claro. Qué bueno. Y decía, dejemos de mariconadas cuando empezaban con la cosa sensible. Claro. Porque sí. esto es sensible. Es sensible. Y decía Lola, en este que se llama Amistad, este capítulo, me invitaba al cine, está hablando de Fu, me invitaba al cine con frecuencia, explicándome las escenas de cámara fuera del argumento. Claro. Justo lo que hablaste vos Claro. hoy del tema del cine. Después íbamos a... Perdóname, no, Sí. perdona que interrumpa, pero la tipa, Lola, la señora Lola, estaba al lado de un genio. Pero No claro. solo fue mago, era un tipo que sabía de magia, sabía de cine, sabía de teatro, sabía de guión, era guionista. El tipo sabía de todo, un verdadero hombre del Renacimiento, sabía de literatura, escribió su autobiografía, que es una Es maravilla. lógico. Entonces imagínate el tipo especialista en cine ir a ver una película con él. Perdona, continúa. Dice, después íbamos a cenar a distintos restaurantes,
probando variedad de platos que Fu ya conocía de países asiáticos. Espectacular. Le divertía cuando yo hacía un gesto raro desaprobando el sabor, pero era amiga de las sorpresas y ambos compartíamos el sentido del humor. Había aprendido en Europa trabajando con el célebre mentalista. Acá está escrito, está mal, claro, que en realidad es Sansi, que eran los hermanos, ¿no es cierto? Sí, Sansi. Que yo un poco me fijé un poco en los libros y lógicamente ellos tienen el espectáculo Dos mentes con un solo pensamiento, que después es el método famoso, ¿no? Que hoy Lo que pasa es que la mujer de Sansi, que era la mentalista, se muere, y Sansi contrata a un joven David Bamber de 13 años, que era él. que era Fu Manchu, Que era Fu. David Bamber, que Houdini, cuando se entera, le dice, me contrató Sansi. Bueno, ponete el nombre Psycho, que fue el primer nombre. Exactamente, tal cual. Y le pide permiso a los padres Fu Manchu para trabajar con Sansi. Ahora, ¿qué pasa? Después Sansi trabajaba con Fu Manchu, hacían el mentalismo, pero después Claro. Sansi leía las cartas, curaba, tiraba las cartas, adivinaba el futuro, curaba dolencia, y un día cae en cana por Claro. estudiar la medicina, y ahí el papá de Poquito no lo dejó trabajar más. Exactamente. Oh, Bueno, pero no hablemos de cosas tristes. No, no. Bueno, dice, había aprendido en Europa trabajando con el célebre mentalista. Claves que le permitían recordar páginas enteras de un libro y me decía, cuando me interesa, esto lo decía Fu, escrito por Lola, cuando me interesan los conceptos de un autor, los fijo en la mente para siempre sin olvidar una palabra. ¿cómo mía? Ahí tenés. Sus relatos me apasionaban. Recordemos a la audiencia que estamos hablando de Lola, hasta esto lo está escribiendo Lola. Me apasionaban por la interpretación y matices de su voz. También recordaba calles y teatros de múltiples países. Increíble. ¿Cómo Marpín? Cuando conocí su casa de Bernal en Buenos Aires, Claro. porque él la compra con el 67, la casa, Muy bien. me sorprendió la vasta biblioteca y me enseñó a hacer el té a la inglesa, hábito que conservaba en recuerdo de su madre Lily. Lillian Poole, Lilian Poole. Bien, po. hija de un gran empresario, el señor Poole. Sí. Exacto. Le llamaba Sí, la sí. ceremonia del té. La ceremonia. Ponía en una tetera, estamos hablando de Fu, para 2 personas, 3 cucharaditas de té, luego hacía hervir una pava llena de agua y la echaba sobre el té, dejando reposar 5 minutos antes de servir. ¿No es cierto? Otra de las... Bueno, esto también lo decía Lola, porque ¿qué ocurre? Hablemos aceptación del libro. Vamos a esto porque no, por el tiempo no, Sí, sí. no quiero... Mientras preparaba las conferencias para las embajadas, mantenía unido su elenco, haciendo temporadas cortas en teatros de Argentina. En el Teatro Odeón presentó una taquillera obra policial escrita y dirigida por él. La butaca de la muerte. Exacto. Después de una de las funciones, escucha esto, se acercó el mago Nostradamus Sí. para saludarlo y le confesó que había asistido 22 días seguidos a la función para ver si cometía algún error, pero en ninguna pudo registrar falla ¿Qué alguna. tipo botón? Eh, Como ese, más vale que se quede en la casa. Sí, Chupasangre. creo que el nombre de este tipo era Jorge Nocera, el Nostradamus. Él era un mago que hace... Sí. Un chupasangre. Luego de felicitarlo, admirado por tal maestro, le preguntó cómo hace para no equivocarse. Como decía Edison, 1% de inspiración y 99% de transpiración. Esa respuesta me generó dudas. Sí. Como si en los reportajes él lo decía, etcétera, etcétera. Bien, después, bueno, Lola lo que también tenía es que estuvo rodeada por Fu de muchos actores conocidos. De hecho, Lola me manda a estudiar a mí con Luisa Bale. Claro, era muy amiga de él. Muy amiga de Luisa Bale, porque Lola era masajista. Entonces le hacía masajes a Luisa Bale, que estaba en silla de ruedas. Luisa Bale era más adicta a Nico, vos que sos un hombre del teatro también, Sí. del teatro independiente. Cuando yo empiezo a estudiar teatro con Luisa, estaba al mismo tiempo estudiando con Aleso. Y lógicamente aborrecía a Aleso, Luisa Bale, porque no estaba de acuerdo con el método de Stanislavski. Claro, porque eso era una visión en esa época un poco más moderna. Más moderno. Pero Luisa Bale tenía cosas muy interesantes que ella decía en realidad que para dar un beso a alguien no tenés que ensayar nada, ni hacer momento privado. O le das el beso o no le das el beso, ¿no? Sí. Entonces era muy amiga de... Ir directamente ir y No, pagar. no, me está hablando de otra. perdón. Como dijiste vos siempre, me cobró el viático solamente. Bueno, gracias a Lola pudimos conocer nosotros
a Chandú. Esto también hay que decirlo, ¿no? Hablamos de Chandú. Hablamos, sí, ya Hay sé. un podcast Sí, de sí, Chandú. Gran figura, muy amigo de Lola. Muy amigo, y yo también tuve un vínculo con Chandú de amistad por medio de Lola. Había venido a casa, yo fui a las casas ahí donde él tenía. Fu me enseñó manipulación, o sea, la manipulación de bolas. Chandú, perdón. Sí. Bueno, hay mucho para hablar de Lola. Lo que sí puedo decir es que gracias a su vínculo con el teatro, ella se aloja en la Casa del Teatro, ¿sí? Sí. Pero el problema es que su hija la busca, la saca de la Casa del Teatro, se la lleva con ella y la mete después en un geriátrico donde estuvo realmente muy mal, y Verónica, mi expareja, logra, la madre de Sebastián, ubicarla y la encuentra en un estado bastante deplorable, y realmente fallece sola, en un estado que no se lo merecía, diríamos. Creo que fue olvidada por gran parte de los magos. Tengamos en cuenta que Lola también actuó en el Congreso de Necochea de 1973, donde estuvo Fu como jurado, y ahí presenta el satélite famoso. ¿Te acordás el número que hacía Lola? Volador. El plato volador. Que explotaba. Claro. Y ahí, para cerrar, porque hay mucho para hablar, también tengamos en cuenta esto, que había como una especie de que la tomaban a Lola como que, bueno, que no era del ambiente, lo que decía Merpin antes, ¿no? Pero bueno, exactamente. La mirada de arriba del machismo. Como se dice ahora, machirulín. Claro, el Abel de Nuit que hacía ella también, que era el clásico de ella. Claro. Pero yo lo que rescato de Lola es fundamentalmente lo que dijo Merpin al inicio, nos permitió a nosotros entrar en esta pasión, en este arte. Y para cerrar un poco, nos abrió las puertas del Centro Mágico, nos abrió su alma, su corazón, su sonrisa Todo. bondadosa, y nos permitió entrar en este mundo. Fue un final injusto el de Lola. Totalmente. Injustamente nosotros la olvidamos. Con Sí. este podcast mínimamente la queremos recordar. No es poco erigir el monumento a una mujer que en una época de tanto machismo llevó adelante esta maravilla que fue el Centro Mágico Fumanchu. Totalmente. Aplausos. De dolores viejos cayó tu voz.